Tiempo de entrevistas con Ernesto Lucero. El presidente de la Corte, Carlos Rosenkrantz, anunció ayer la convocatoria a un acuerdo extraordinario para el próximo martes para que el máximo tribunal de la Nación se expida sobre la situación de los camaristas Leopoldo Bruglia, Pablo Bertuzzi y Germán Castelli, cuyos traslados fueron resueltos por la Cámara de Senadores de la Nación y aprobados por el Poder Ejecutivo Nacional. Nosotros estamos en contacto con el doctor José Manuel Ubeira y queremos saber, cuál es la reflexión que tiene sobre esta situación que ha generado bastante inquietud, sobre todo en organismos de derechos humanos, una de cuyas máximas representantes, Eve Bonafini, salió con críticas durísimas a lo que, ella presume como un intento de la Corte que atenta contra el espíritu de los organismos de derechos humanos. Doctor Ubeira, buen día, ¿cómo le va? Hola, ¿cómo le va? ¿Qué dice? Buenos días. Bien. Bueno. Sí, acabo de escuchar lo que usted dice. Yo estoy en la misma línea, o sea, no sé qué dijo concretamente Eve, pero yo estoy en la misma línea. Creo que con toda claridad el organismo máximo que tiene el sistema de designación de jueces es el Senado de la Nación. El pronunciamiento de la Corte es el intento de crear un conflicto de poderes. Y ese intento de conflicto de poderes es algo que va a contramano de todo lo que es el espíritu constitucional. O sea, mucho más allá de cualquier reflexión sobre si corresponde o no corresponde, el Senado se expidió. Citó a los 3 jueces, los jueces no comparecieron, el Senado se expidió con una mayoría más que suficiente, 41-0. O sea que es de toda evidencia de que los jueces deben acatar la decisión que toma el órgano que los designa. Entonces, esta actitud del presidente de la Corte está directamente en línea con lo que nosotros suponemos desde hace rato, que no responde, a los intereses del pueblo, sino que responde a los intereses de los medios concentrados y de los grandes grupos del poder. Porque detrás de todo esto está eso. Ahora, yo creo, sensatamente, que los otros 4 ministros de la Corte, si son inteligentes, y más allá de las opiniones que tengo con respecto a ellos, creo que lo son, en el día de mañana no comparecerán. El martes próximo, de la semana próxima. O el martes próximo no comparecerán. Sí. Y Rosenkrantz se quedará solo, como debe estar desde hace rato. Pero esto, en última instancia, no es ni más ni menos que lo que yo vengo predicando desde hace mucho tiempo. La Corte debe ser ampliada a 12 miembros, hasta tanto y en cuanto esto no ocurra, claramente vamos a tener este tipo de inconvenientes y a lo mejor algunos más graves. Creo que la Corte es una Corte exigua. 3 voluntades prácticamente deciden vida, patrimonio y hacienda de los argentinos, una concentración de poder insoportable. Y cuando pasan cosas de esta naturaleza, como por ejemplo esta concretamente, usted ve que estos mecanismos, lejos de funcionar conforme a las disposiciones institucionales y constitucionales, no es ni más ni menos que un arrebato del poder por otra forma. Así que desde ese lugar, yo no lo calificaría de golpista, pero sí me parece que es un alzamiento insoportable para la ciudadanía. Un hecho de esta naturaleza y de esta magnitud habilita de alguna manera el juicio político del presidente de la Corte. Lo que dijo Rosenkrantz concretamente es que la Corte, y esto cito textualmente una declaración del presidente del máximo tribunal, la Corte tiene la responsabilidad, en casos como este, dijo, de dar certidumbre a la ciudadanía sobre el trámite que se impondrá a los planteos de los jueces involucrados. Y recordó que hace una semana dijo que la Corte tiene la autoridad final cuando está en juego la constitucionalidad de los actos de estos poderes de Estado. Bueno, eso es que el doctor Rosenkrantz estudió poco derecho constitucional, o hay que mandarlo a volver a leer, ¿no? Tendría que leer Germán Vigar Campos o el viejo Bielsa o todos los que yo leí en su oportunidad. Me parece que el constitucional no la dio o se la salteó. En principio la Corte Suprema es un poder
que es el menos democrático de todos los poderes del Estado. Esto por un lado, primero por definición. En segundo lugar, la concentración y el reservorio de la soberanía del pueblo en la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores de la Nación. En tercer lugar, el acuerdo de los jueces lo da el Senado de la Nación. Si el presidente manda, conforme le pone el Consejo de la Magistratura, a revisión 3 pliegos, automáticamente queda claro de que el poder revisor y el que otorga el hálito para ser juez no es ni más ni menos que el Senado de la Nación. 4. Si de alguna manera esto que plantea Rosenkrantz, que es como el máximo darle certidumbre, la certidumbre no se la da a la Corte en cuanto al empleo del juez. La certidumbre con respecto al empleo del juez se la da al Senado. Y el Senado claramente te da empleo para determinada jurisdicción y para determinado grado de instancia. En este caso particular se saltearon la instancia y ya habían alterado las jurisdicciones en las que estaban trabajando. Entonces la Corte no da ninguna certidumbre. Y los dueños de las decisiones con respecto a los tribunales orales no es la Corte Suprema de la Nación, sino que es la Cámara de Casación. Y la Cámara de Casación, que es el jefe natural administrativo de los jueces de los tribunales orales, ya se expidió. Entonces no sé cuál es la certidumbre que le va a dar el doctor Rosenkrantz o la Corte a los empleos de estos jueces. ¿Se puede interpretar, doctor Beira, que esta decisión del presidente de la Corte y la eventual concurrencia del resto de los ministros responde o puede ser calificada como el per saltum que habían presentado los jueces Brughi, Bertuzzi y Castelli? Sí, sería un per saltum de facto, pero para que el per saltum proceda tendría que pedirse el Procurador General de la Nación. Y el Procurador hasta ahora no se expidió. Entonces es un per saltum, digamos, rengo, por decirlo de alguna manera. Aunque ellos anden por incorporado de que es lo que va a decir el Procurador General de la Nación, que juega en línea con ellos. O sea, lo que está claro es que hay un alzamiento del Poder Judicial o la utilización del Poder Judicial como un ariete y como parte integrante del lawfare. Lo que está viendo la ciudadanía y lo que está viendo usted no es ni más ni menos que la cara más amarga de ese lawfare. O sea, es que se sacaron la careta del lawfare. Entonces, esto no es el tema de que está la vicepresidenta de la República en juego, ni que no está en juego, y ese tipo de cuestiones. Esto tiene que ver con la utilización del Poder Judicial para determinado tipo de tareas, como un grupo de tareas. Y estos jueces integraban esos grupos de tareas. Entonces, lo que hay que hacer es volver a restituirlo, y tienen suerte de volver a sumar. Porque yo ya creo que el hecho de no haberse presentado al Senado es mal desempeño. Porque no es que te llamó una sociedad de fomento a prestar declaración o prestar un testimonio o te convocó. Te llamó nada más ni menos que la representación de todas las provincias de la República Argentina representadas en el Senado Nacional. O sea, no es un chiste lo que acaba de pasar, es un hecho de gravedad institucional enorme. Entonces, Rosenkrantz, en vez de apaciguar las aguas y tratar de alguna manera de disimular todo este desbarro que vienen cometiendo, todavía lo que hace es subir la apuesta. Y esto es de una gravedad institucional enorme. Para mí, si esta convocatoria llega a ser, habilita el juicio político de todos los ministros de la Corte Suprema de la Nación. Y en el caso de que, digamos, la concurrencia finalmente a la convocatoria del presidente de la Corte se produzca, pero no se consiga la mayoría, no se consiga la mayoría para satisfacer las expectativas de los jueces cuyo traslado fue ordenado por el Senado. La situación de Rosenkrantz también merecería, según su criterio, un inicio de juicio político o una cosa por el estilo. Yo creo que sí, porque no, digamos, yo lo que quiero que se comprenda es que el Senado de la Nación es el que fija el empleo. La Corte Suprema lo único que hace es acatarlo. O sea, el empleo de juez te lo da el Senado. La Corte Suprema lo único que hace es colocar al juez en el lugar para el cual ha sido designado, y no hablemos más.
Entonces, si esto sigue, y si esta acción de Rosenkrantz sigue adelante, y los ministros de la Corte le prestan el acuerdo para estar sentado, aunque sea para decir que no, incurren todos en mal desempeño, porque nadie les permite semejante cosa. Ya el Senado se expidió. El Poder Ejecutivo, en vez de mover a estos jueces como lo hizo el anterior presidente por decreto, se tomó el trabajo de enviarlos al Senado para que revisara sus empleos. Usted piense, digo, yo para que la ciudadanía, para que la gente que lo está escuchando, digamos, piense. Usted imagínese que el senador, el embajador de Finlandia que fue designado, dice acá hace mucho frío y quiere intercambiar con el de Italia que hace un poquito más de calor. ¿Usted puede pensar que puede haber un embajador que haga una cosa de esta naturaleza? No le entra en la cabeza. O que el general de brigada o de división que está en Patagonia diga me quiero ir a Misiones porque acá hace mucho frío. Esto son cosas que, digamos, no pasan por la cabeza de nadie, de ningún ciudadano. Ocurre que la corruptela que está instalada desde hace mucho tiempo en la justicia, y usted lo sabe mejor que yo, es que al no haber el Consejo de la Magistratura cumplido sus funciones de designar los jueces y estar ocupadas todas las plazas y cargos de jueces, se ha generado una corruptela que se llama la subrogancia. Entonces, detrás del disfraz de la subrogancia, lo que ha pasado es que hemos movido jueces de un lado a otro y se han intercambiado puestos como si de alguna manera fueran una cosa naturalizada. Y ha sido naturalizada por acordadas de la propia Corte. Ahora, lo que nunca se dio era que un juez que fue designado como Bruni Bertuzzi para ser juez de mérito le haya dado un ataque de humildad y quieren ser jueces de interlocutoria. Entonces, ¿qué es lo que me pasa a mí y le pasa a todos los abogados que estamos en el fuero? Suponemos que si esto pasa es porque de alguna manera esos jueces tienen un interés específico en estar en esos lugares para hacer determinado tipo de cosas. Bueno, lo que se plantea desde algunos, sobre todo desde algunos medios, los medios hegemónicos en particular, algunos de sus editorialistas, columnistas, etcétera, es que en realidad el desplazamiento de estos jueces está vinculado con la necesidad de la actual vicepresidenta de la Nación para no ser juzgada en las causas en las que estos jueces están actuando. Esto se repite permanentemente. Es falso, aparte es absolutamente falso, porque estos jueces son jueces de interlocutoria y la señora vicepresidenta de la Nación ya está en otras instancias que son de tribunal oral. O sea, que en última instancia, si es que hubiera un interés en querer resolverle los problemas a Cristina Fernández, habría que empezar en la casación, porque esos jueces han sido superados. Superados quiere decir en instancia, ¿no? Entonces, todo eso que dicen los medios es mentira. O sea, Clarín miente. Entonces, en ese aspecto, lo que es bueno con respecto al tema de Clarín y La Nación es que tienen coherencia en la línea, porque mienten. Mienten porque esto fue superado ampliamente. Lo que en cualquier caso hay detrás de todo esto, y hay que decirlo, es también la Embajada de Estados Unidos. Porque acá tenemos un mini Braden, que es el embajador Prado, que es el que ha fogoneado todo este tipo de cuestiones y le ha brindado respaldo a un montón de crápulas que están en la justicia. Algunos, felizmente, ya falleció. Pero quiero decir, toda esta gente han hecho un daño enorme, y que haya un embajador de los Estados Unidos que diga que viene a colaborar con la justicia y que todavía siga manteniendo el cargo de embajador de los Estados Unidos en la República Argentina, es una cosa sumamente preocupante. Así que esto es lo que hay. O sea, esto no se genera del aire. Entonces, cuando alguien habla de un golpe de Estado, yo no sé si es un golpe de Estado, pero hay que estar muy atento. El lawfare tiene muchas formas, tiene muchos modos, tiene muchos medios, trabajan de diferentes maneras, y nosotros lo único que podemos hacer, los abogados y la gente que trabajamos en esto, es responder con institucionalidad.
Y mire, le voy a decir algo más. Sí, sí. Acaba de ocurrir un hecho fundacional e importantísimo. Yo siempre digo que el poder de los 12 jueces, la Cámara Federal de Comodoro Pi, es la consecuencia natural de ese poder, es la consecuencia de la renuncia de la política en el ámbito en el cual tiene que ser dado, que es el Parlamento. Así que, en verdad, saludo con alegría que el Senado haya retomado la senda que nunca debió haber abandonado, que es que el ejercicio de la política ocurre en el Senado y en la Cámara de Diputados de la República Argentina, donde está la soberanía popular, y no en la Valle 550. Muy bien, doctor Oveira, fue muy claro y muy fuerte sus apreciaciones sobre esta situación. Le agradecemos realmente mucho, ¿no? Que nos atienda. El agradecido soy yo que me haya permitido expresarme, pero hay un poquito de indignación en todos nosotros, los abogados que trabajamos en esto hace rato que estamos viendo cómo han destruido vidas, libertades, patrimonios, con la concurrencia por acción o por omisión de la propia Corte Suprema. Así que, en verdad, la Corte Suprema está en revisión desde hace mucho tiempo, porque nada de estos 4 años pudo haber ocurrido sin una mirada cómplice de la Corte Suprema de la Nación. Seguramente, doctor, si nos permite, nos vamos a volver a comunicar con usted porque los acontecimientos que están en pleno desarrollo, como solía decir algún colega de un americano. Así es. Bueno, un abrazo grande y gracias por la oportunidad. Muchas gracias. Adiós. Hasta pronto. Hasta pronto.